¿Qué tal? Excelente día. Soy el doctor Eduardo Hernández. Estamos por aquí nuevamente en el canal de Inversión, Finanzas y Emprendimiento. En esta ocasión con un tema muy interesante. Es en qué se gasta tu dinero el gobierno. ¿Ok? Cómo utiliza los recursos em, públicos nuestro gobierno. ¿Ok? ¿De dónde estoy obteniendo la información? Bueno, directamente del presupuesto de egresos de la Federación, específicamente para el ejercicio fiscal 2025. ¿Ok? Y bueno, aparecen por aquí los primeros datos de cuánto es el gasto total previsto y también aparece por aquí remarcado en amarillo ambos datos, también el déficit presupuestario, es decir, el faltante con el que se va a estar operando. Aparece en la gráfica de abajo el presupuesto de egresos en azul y en naranja el déficit, el faltante, que es de eh, prácticamente 12.6% del total. ¿Ok? Entonces, directamente me estoy yendo al presupuesto publicado por el propio gobierno, ¿ok? Para evitar cualquier tipo de tendencia, ¿verdad? Y ser lo más objetivo posible. Bien, entonces, básicamente son 5 áreas en las que se ejerce el recurso: ramos autónomos, ramos administrativos, ramos generales, entidades sujetas a control presupuestario y empresas públicas del Estado. Vemos aquí que el que más consume es ramos generales, eh, con casi el 60%, seguido de ramos administrativos con poco más del 20%, entidades sujetas a control presupuestario, también un poco más del 20%, empresas públicas del Estado, aproximadamente 12-13%, y finalmente ramos autónomos es el más bajo. Vamos a desglosar cada uno de estos puntos para mayor claridad. Y bueno, vamos primero con los ramos autónomos, básicamente el Poder Legislativo, el Poder Judicial, INE, la CNDH, el Instituto de Transparencia en Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República, el INEGI, perdón, entre otros. ¿Okay? Y vemos que aquí el que más consume es el Poder Judicial. ¿Okay? Más consume entre comillas, porque vean que es el 0.7%, poco más del 0.07%. ¿Okay? Entonces tampoco no es tanto. Seguido por el INE, 0.3% del presupuesto total del gobierno para 2025. ¿Ok? Entonces, por amplia diferencia, el Poder Judicial es quien más consume. Vamos con el ramo administrativo. ¿Ok? Básicamente lo podremos emparejar con el Poder Ejecutivo para mayor facilidad. Está Oficina de la República, prácticamente imperceptible, Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Defensa Nacional, es el primero que ya es un poquito más notorio, con aproximadamente el 1.7%. Okay. Agricultura, bastante bajo, menos del 1%. Infraestructura, aproximadamente 1.7%. Economía, imperceptible. Educación pública, ahí el primer pico con el 5%. Salud, este me llamó muchísimo la atención, es menos del 1%. Okay. Marina también, menos del 1%. Trabajo y previsión social es mínimo. Desarrollo agrario igualmente muy, muy pequeño. Medio ambiente extremadamente escaso. Energía un poco remonta con aproximadamente 1.7, 1.8. Bienestar, aquí se va una muy buena tajada del presupuesto, más del 6%. Básicamente apoyos sociales, que en teoría se supone que estaría bien, pero el tiempo nos ha mostrado que estos apoyos sociales no funcionan para mejorar la calidad de vida de las personas. Turismo me llamó también mucho la atención, prácticamente imperceptible, siendo que es una de las principales áreas de actividad del país. Anticorrupción, también prácticamente imperceptible, al igual que tribunales agrarios. Seguridad, que es algo en lo que uno pensaría que el gobierno debe apostar bastante por la situación actual del país, también es menos del 1%. Consejería jurídica, prácticamente inexistente. Ciencias, humanidades, tecnología, menos del 1% también, al igual que la Comisión Reguladora, eh, entre otras varias, que ya prácticamente ninguno tiene alguna cantidad
realmente relevante, la cultura o mujeres, transformación digital, son prácticamente ya nulas las, em, los recursos que se les destinan. ¿Ok? Vamos con el siguiente ramo, que son los ramos generales. Como vimos, era el que tenía mayor proporción. ¿Ok? Vamos con aportaciones de seguridad social, prácticamente el 16%. En provisiones salariales, casi el 2%. Aportaciones al sistema em, de educación. Aportaciones a entidades y municipios, este sí es bastante alto, prácticamente el 11%. ¿Ok? Básicamente lo que se les otorga a los gobiernos de los estados para que puedan asumir sus funciones. Esto se realiza de acuerdo a en sus indicadores de desarrollo, básicamente acceso a salud y acceso a educación de la población. Vamos con deuda pública, también bastante grande, 12.36%. Recordemos que el déficit era de 12.58%. ¿Okay? Participaciones a entidades, municipios, nuevamente algo elevado, un poco más del 14%. También son recursos que se les otorga a los estados, pero está en esta ocasión de acuerdo básicamente a la recaudación local. ¿Okay? Tanto recaudas, tanto te toca. ¿Okay? Saneamiento financiero, sorpresivamente, no es que no esté perceptible aquí en la gráfica, es que es cero. 0 pesos se destinan a saneamiento financiero en este ejercicio. Llama bastante la atención. Los previos y apoyo a ahorradores apenas perceptible la cantidad. ¿Okay? Vamos con el siguiente ramo o sección. ¿Okay? Entidades con control presupuestario directo, básicamente el IMSS y el ISSSTE. Vemos que el IMSS tiene prácticamente el 16%, bastante elevado. Habrá que pensar que va a mejorar bastante el servicio. El ISSSTE casi el 6%. ¿Okay? Si recuerden, la deuda estaba y el déficit rebasan el 12%. Con esas cantidades básicamente se podría duplicar el monto que se le está otorgando al ISSSTE para dimensionar el tamaño del déficit y dimensionar el tamaño de la deuda. ¿Okay? Empresas públicas, que ya será el último registro, básicamente la CFE con un poco menos del 6.3 y Pemex con casi el 6.6. ¿Okay? Nuevamente recordemos de qué tamaño es en la deuda pública, 12.36, déficit 12.58. ¿Okay? Mientras que el total de las empresas públicas, si sumamos estos dos, es 12.86. Entonces, ahí está, por ahí una cantidad muy equiparable, ¿okay? Para darnos una idea de cuánto cuesta Pemex, cuánto cuesta CFE, de cuánto es nuestra deuda y de cuánto es el déficit. Son prácticamente cantidades muy, muy similares entre sí, ¿okay? Para tenerlo por ahí en consideración. Me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿A qué áreas consideras que debería dárseles más presupuesto del que se les está dando? ¿A cuáles habría que recortarles? ¿A cuáles incluso habría que retirarlas de la consideración del presupuesto de egresos de la Federación para ejercicios posteriores? ¿Cómo reestructurarías tú el gasto público si estuviera totalmente en tus manos? ¿Okay? Recuerda que sí está parcialmente en tus manos. A través de tu voto puedes precisamente influenciar el cómo se realizan estas partidas presupuestarias. ¿Okay? Entonces, te leo con mucha atención. Excelente día y muchas gracias.